Bueno, buenas tardes. Hoy tenía la intención de hacer un análisis de mercado y nada mejor que comunicarme con el responsable de análisis de mercado agropecuario de Grassi Corredores de Cereales, como es Ariel Tejera. Así que te agradezco la atención, Ariel, de recibir el llamado y que hablemos un poquito de tu panorama respecto al mercado. Dale, bueno, muchísimas gracias por el llamado y bueno, la verdad que es un placer acompañarte en este espacio. ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo bien, la verdad que sí, acá en momentos muy interesantes, ¿no? Para estar siguiendo los mercados. Exactamente, Ariel, contame un poco, bueno, venimos siguiendo después del levantamiento del cepo la primera semana que fue la semana pasada, que dentro de todo fue bastante tranquila, digamos, para el tema del tipo de cambio, pero bueno, la idea es de la mano de ustedes tener, digamos, un panorama de lo que es el mercado hoy del agro, dónde estamos parados, qué pasó en la primera semana después del levantamiento del cepo y hacerte algunas consultas puntuales a ver la mirada de ustedes, digamos. ¿Cómo ven ustedes hoy el mercado a partir del levantamiento del cepo? Bien, bueno, primero como para empezar, ¿no? con lo más sorpresivo quizás para muchos, ¿no? Y sobre todo para muchos productores, ¿no? Que estaban esperando por una medida de este estilo, ¿no? Sobre todo de levantamiento de cepo, de unificación cambiaria y demás, que tenía que ver digamos, en el nivel, ¿no? En el que sigue ubicado el tipo de cambio, ¿no? Claro. Porque acá estamos acostumbrados, en Argentina siempre el dólar sube. Exacto. Entonces, quizás había muchos actores, empresarios del agro, bueno, que justamente esperaban que ante una medida de este estilo, el tipo de cambio no pudiera llegar a tener un salto significativo. Cuando se anunció la medida, ¿no? Y las bandas, precisamente, el 1400 y los 1000 de piso, una banda que se iba a ir abriendo, no en forma ascendente el techo y en forma descendente el piso, por lo menos como está pautada en el anuncio. Todo esto, bueno, generó expectativas en un primer momento de la posibilidad de una recomposición significativa de los valores en los distintos productos agrícolas medidos en pesos, ¿no? Exacto. Porque todo el mundo, bueno, especulaba con la posibilidad de que se fuera, no todo el mundo, pero bueno, muchos especulaban con la posibilidad de que se fuera, tipo de cambio es el techo de la banda. Claro. Bueno, y esto finalmente no ocurrió, sino que parecía ser que todo lo contrario. Exacto. Y en las primeras jornadas tuvimos un dólar que tendió a ubicarse por encima, digamos, del dólar blend, ¿no? Y se ubicó ahí entre el MEP y el dólar blend, ¿no? Y eso, bueno, había tenido cierta expectativa de que pudiera seguir escalando. Bueno, finalmente empezó a bajar. Sí. Y bueno, y llegamos prácticamente a niveles de lo que era el dólar oficial, por debajo del dólar blend, ¿no? Claro, sí, muy bajo. Exacto, eso, bueno, eso generó muchos interrogantes sobre hacia dónde van el dólar, ¿no? Sí. El destino del dólar y por ende, digamos, llegó a tener cierta cautela, ¿no? Al momento de en lo que tiene que ver con la toma de decisiones de venta, porque, bueno, ¿no? Pasó esta situación, ¿no? El que miraba los precios en pesos se encontró quizás con un escenario distinto al que, o con el que estaban quizás especulando que podía llegar a ocurrir ante un levantamiento del cepo o una unificación cambiaria, ¿no? Entonces esto, por una parte, ¿no? Como para entender, Sí. los primeros días fueron de mercados muy expectantes a ver cómo se iba acomodando el tipo de cambio y hacerse, bueno, expectativas de que posiblemente empecemos a estar en un escenario distinto al que muchos habían imaginado. Claro. ¿No? Junto con esto, yo creo que hay un punto muy destacado. No sé si querés que sigamos hablando de precios o querés dar un poco más de la campaña. No, eso te quería, porque a ver, ahora bueno, hay una derogación del dólar blend, digamos que yo considero que a lo mejor estoy equivocado, pero el dólar blend era lo que se utilizaba como para tener un parámetro de tipo de negocio que hacía cada productor agropecuario, y hoy al tener esta fluctuación entre una brecha a la más baja, entre los 1000 y los 1400, ese intermedio, hoy cómo hace el productor agropecuario. ¿Qué tipo de cambio toma hoy para hacer un negocio, digamos? Yo me pongo en el lugar del productor europeo y digo, bueno, hoy tengo que vender. No sé cuánto va a estar el dólar de acá a 15 días cuando entregue la mercadería, si la entrego a 15 días. Hoy, ¿qué parámetro usa el productor, Ariel? Bueno, es evidentemente, como bien lo planteamos, ¿no? Se rompió la brújula que se usaba habitualmente, ¿no? Claro. Que es la que marcaba un poco y que, bueno, sobre todo en este último tiempo había sido
podríamos decir, relativamente confiable, ¿no? Claro. Por lo menos habíamos tenido un periodo bastante largo de estabilidad en el y de previsibilidad, ¿no?, en la política cambiaria. Claro. Bien, se había después bajado el crawling aún y demás, Sí, sí. pero tuvimos muchos meses de mucha previsibilidad, ¿no? Y eso, bueno, obviamente no que se vio reflejado en la dinámica de toma de decisiones, ¿no? y en muchos aspectos. Pero bueno, eso se quiebra, y el gobierno, bueno, nos lleva a jugar en un terreno distinto, ¿no? Un terreno distinto que justamente está dominado por mayor, digamos, incertidumbre, por así decirlo, respecto a dónde se va a estar ubicando el tipo de cambio. Bien. En un corredor muy amplio. Entonces, yo creo que esto en algún punto, a los que veían, justamente como te decía recién, ¿no?, los precios en pesos, y a los que tienen, digamos, sobre todo necesidades porque el productor agropecuario, como muchos empresarios, no tienen necesidad de pagar gastos en pesos, ¿no?, que tienen ingresos en pesos que cubrir. Sí. Entonces, bueno, muchas de esas cuestiones hace que los lleven a mirar las cotizaciones de empresas, ¿no? Pero acá yo creo que empieza también a ser interesante, ¿no?, poner todos los indicadores sobre la mesa. Bien. Porque no es solamente una cuestión de los pesos en pesos, o solamente, ¿no?, esta cuestión que decías vos, ¿no?, cambiaria, donde el productor dice, bueno, el productor también necesita muchas veces cubrir posiciones, tiene muchas decisiones diversas, por ejemplo, Sí, sí. tiene posiciones en dólares de insumos que tiene que comprar. Sí, sí, por ese lado, ahí está. Exacto. Claro. Salir de pesos, salir de dólares para colocarse en pesos, tiene que ver también cómo se cura a lo mejor con el tipo de cambio ante una fluctuación, porque al no saber a dónde va a estar parado de cada 5 o 6 meses, eso también quizás retrae un poco la toma de algunas decisiones que tienen que ver con la necesidad de parte de esa cobertura de dólares que necesita su negocio, ¿no? Perfecto. Entonces eso quizás hace que algunos digan, bueno, la parte que necesita estar parado en dólares, productores a lo mejor los más conservadores, los más que manejan más los mercados, a lo mejor tomarán algunos, intentarán colocarse en dólares, hacer alguna colocación, aprovechar algún negocio financiero y tomar alguna cobertura cambiaria, o los que no, a lo mejor preferirán estar parados un poco más de tiempo en pesos. ¿Cómo? Tomar la posición en pesos. Tenés, digamos, el conservador y el otro tipo el más conservador, en realidad, quizás lo más probable es que decida pararse en producto, el que tiene que cubrir posiciones en dólares a futuro, el que Claro. sabe que a futuro necesita estar parado en dólar, donde esté el dólar oficial, digamos, Sí, ¿no? sí, sí, Sabe sí, que sí. mejor tiene que pagar en su dólar oficial. Perfecto. El que sea un poco, el que conozca un poco más del mercado, a lo mejor haga alguna estrategia que pasa a peso, haga alguna estrategia y a lo mejor toma alguna cobertura también, pero ya en el mercado a término. Y después, bueno, hay otra parte que me parece que es muy interesante y sobre todo vinculada, ¿no?, a todo este rubro inmobiliario, ¿no?, y también para otro tipo de decisiones, que tiene que ver con un cambio muy significativo que tuvo esta nueva política, que es el desplome de la brecha cambiaria. Claro, sí, sí, ¿No? totalmente. Entre Cambió un el paradigma dólar MEP. totalmente. Se cambió el paradigma de lo que veníamos meses atrás trabajando. Exacto, Sí, exacto. Hay algunas situaciones, bueno, digamos que quedan todavía dando vueltas, sobre todo, ¿no?, el acceso a algunas empresas y demás, pero en definitiva, como bueno, se puede operar, digamos, a tipo de cambio oficial, por eso, bueno, se puede operar lo que sí se puede operar, ¿no?, de dólar MEP, ¿vale? claro. Y en este punto, creo que ahí vale la pena hacer el destacado. Casi creo que cambió para bien algo, ¿no? Sí. Nosotros veíamos, como decíamos, ¿no?, este desplome en las cotizaciones o caída en las cotizaciones en pesos, para muchos fue un poco sorpresiva, ¿no? Digamos, depende del producto, ¿no? Y también hay que distinguir, ¿no?, que el maíz en pesos, a pesar de todo lo que pasó por cuestiones propias del mercado, y en la caída del tipo de cambio quizás digamos, no le afecta a lo mejor tanto como la soja. Claro. La soja encima está en momentos de cosecha, que acá también hay que separar, ¿no?, hay cuestiones propias de la política cambiaria que afectaron a los precios en pesos, y hay cuestiones propias que también afectan los precios en dólares y en pesos propias de la campaña, ¿no? Sí. Estamos parados, o de cuestiones de oferta y demanda. Pero en términos generales me quedo con esta idea, ¿no?, de un tipo de cambio que cayó, ¿no?, y que
todos esperaban que a lo mejor eso impulsara las cotizaciones en pesos y todo lo contrario. Todo lo contrario. Entonces, parado desde esa perspectiva, me parece que donde vale la pena hacer el hincapié es junto con esto se ve una caída en la brecha. Claro. ¿No? Y esta caída en la brecha, que es prácticamente, digamos, muy marginal en la actualidad, esto lo que permitió, y lo que sí se puede medir claramente entre el día del anuncio, el 11 del 4, y por ejemplo el día de ayer o la jornada de ayer, del lunes o inicio de esta semana, lo que uno sí puede ver es que más allá de lo que pasó en pesos en los productos, mejoraron en términos de dólar MEP. De dólar MEP. Es decir, de dólar billete real. Claro. Porque claro, cuando uno mide en términos de dólares oficiales, el dólar oficial de hoy pareciera ser que está por debajo del dólar oficial que teníamos anteriormente. Entonces, Sí. bueno, pareciera ser que en dólares está cobrando menos. Bueno, pero los dólares de antes oficiales no eran dólares reales. Claro, eso un poco, eso es lo que pensaba esa mañana mientras me estaba cambiando para salir para la oficina. Decía, bueno, hay una realidad. Hoy el dólar que trabajábamos antes del cepo era un dólar para el productor, un dólar ficticio, digamos, no era un dólar billete. Hoy el productor se hace de ese billete, digamos. Son realidades distintas, digamos, en el mercado. Exacto. Vos sabés que yo había hecho unas cuentas, justamente a raíz de cómo fueron cambiando los mercados, porque estamos todos repensando un poco lo que está pasando y cómo pararlo y dónde ir encontrando, ¿no? estas nuevas brújulas. Exacto. Y por ejemplo uno veía, ¿no?, los precios de la pizarra del maíz previo al anuncio, o sea, previo a la toma de la medida que teníamos hecha, y estábamos más o menos en 168, 170 dólares en términos de dólar billete, que el productor podía llevarse a la casa y pasarlo en el maíz, por tonelada de maíz. Sí. Y si uno hace esa cuenta a principios de esta semana, se encuentra que estamos arriba de los 190. Arriba de los 190. Mejorar como 20 dólares la cantidad de dólares reales que el productor se puede llevar al bolsillo en caso de realizar una venta y después operar dólar MEP, ¿no? Entonces eso creo que vale la pena destacarlo, pero no es una cuenta válida para todas las decisiones que tiene que tomar el productor, porque como te decía, hay decisiones donde a lo mejor sí o sí necesita seguir parado en más bien en dólares oficiales y quizás en dólar MEP, por miedo a algún tipo de desdoblamiento o cuestión que pueda ocurrir, pero hay decisiones sobre las cuales ya sí empieza a ganar atractivo analizar el mercado desde esta perspectiva. Perfecto. Sí, Ariel, una duda que tengo, ¿cómo viene hoy el mercado de Estados Unidos y el mercado de Brasil con respecto a nosotros ahí en cosecha? Digamos, el año pasado, el anteaño estuve y veía que, digamos, que Estados Unidos tiene año a año va creciendo sus niveles y Brasil particularmente, digamos, cada vez tiene mejores cosechas, digamos. Entonces, ¿cómo está hoy cómo estamos parados frente al mercado de Estados Unidos y frente a Brasil con respecto, digamos, a lo nuestro, digamos? Porque el año pasado nos jodió mucho la cosecha de Brasil con respecto a la nuestra para salir a la venta. Sí, este año estamos en una situación similar. Ajá. Y el mundo, la realidad es que estamos en un mundo, uno se tiene que hacer esta configuración de escenario. Estamos en un mundo donde hay mucha producción y que posiblemente por toda esta situación comercial vaya algún tipo de guerra comercial, se mueva hacia algún tipo de desaceleración económica o las perspectivas de crecimiento del mundo no sean las que se venían previendo previamente, y lo que sí viene muy bien es la producción agrícola en todos los países o claves de productores. Entonces esto genera una combinación donde los precios no son malos, son buenísimos, no lo llevan, no es que sean malos, pero bueno, están lejos de los precios que habíamos visto en su momento cuando explotó la guerra de Rusia con Ucrania, que a lo mejor bueno, siempre está el que se queda con cierto recuerdo de cierta situación, pero bueno, estamos en un contexto distinto. Claro, del precio ideal que nosotros pensábamos cuando se arma la guerra y todas estas cuestiones a nivel mundial, digamos, pensábamos que iba a estar mucho más alto de lo que está verdaderamente, o lo que convalida el mercado. Pero bueno, yo hoy estaba haciendo una comparación. El año pasado a esta fecha, un cliente para comprarnos un departamento necesitaba 335 toneladas de soja. Y hoy, si me viene a comprar el mismo departamento, necesita 299 toneladas de soja. Entonces,
sí. Veía un poco eso, digamos, fue, digamos, no Sí, sí. esperaba otro tipo obviamente nosotros desde nuestro lugar que trabajamos continuamente con productor agropecuario, estamos continuamente escuchando esto, que la soja está baja, los cereales en general, los cereales están bajos, pero bueno, a comparación de lo que veníamos, fue subiendo lentamente. No, sí, comparto ese análisis que haces, pero justamente me parece que está bueno hacer ese hincapié que planteamos, ¿no? Porque justamente a veces el que tiene que se queda con fotos muy distorsionadas y pierde noción de la realidad, ¿no? En la que Claro. estamos transitando, ¿no? Entonces, por eso me parece que siempre, como que los que toman decisiones tienen que estar muy informados de hacia dónde, de cuál es el escenario vigente. Sí, sí. Hoy es Y sobre importante todo que el se puede venir escenario. por delante, ¿no? Porque Sí, sí, es importante el escenario, del momento en el que estás generando el negocio o lo que vayas a hacer, y es importante de acá medir a corto plazo qué es lo que va a pasar, porque bueno, en el mercado de granos también hay una realidad que vos tenés un tiempo desde que iniciás la venta propiamente o de la mercadería hasta la cobranza. Bueno, tiene un negocio, yo siempre digo que el negocio del corretaje tiene días, y que bueno, hoy en el panorama que tenemos estos días te tenés que cuidar, tenés que ser cuidadoso. es que justamente en el agro las situaciones, nosotros hacemos el hincapié que hacías vos, ¿no? Hay momentos, ventanas, donde la situación tiende a mostrar ciertas oportunidades, y a veces hay que aprovecharlas, ¿no? Y no dejarlas pasar, ¿no? Siempre queremos vender mejor o más alto, pero bueno, los precios no siempre los mercados no siempre son así, ¿no? Entonces uno tiene que estar muy bien parado, hacerse una idea de cuáles son los números. Exacto. Ese tipo de comparación que hacías vos me parece muy válida. A ver, yo estoy apuntando a hacer una inversión inmobiliaria. Bueno, ¿dónde estoy parado hoy? ¿Dónde estaba parado en otro momento? ¿Dónde estaba parado? No en otro momento ni siquiera como el año pasado. Hace 2 semanas atrás. Entonces, me parece que estas cuestiones son muy válidas a tener en cuenta. Y la verdad es que bueno, estamos en un mundo que está complicado en términos Está cambiando, sí, está de cambiando en crecimiento. diferentes escenarios. Sí, y donde hay mucha producción. En Argentina estamos cosechando, se esperan nomás acá en nuestro país cerca de 48 millones de toneladas de soja, que es un campañón de soja, salvo en zonas del norte puntuales que tuvieron una muy mala campaña. En el resto del país, y sobre todo en zona núcleo, la situación Es totalmente distinta a otro año. sí, la verdad que la situación es Sí, la ciudad. increíble. De lo que es el maíz, estamos hablando de 39 millones también de toneladas, es un campañón de maíz Sí. impresionante. El trigo, venimos de una muy buena campaña, y vamos, bueno, próximamente dentro de unos meses habrá que empezar la siembra de trigo nuevo, que también va a empezar con un buen piso. Sí. Y bueno, y todo esto son cosechas que están ingresando, ¿no? El maíz cosechó cerca del 30, posiblemente a lo largo de este último fin de semana, que no tengo los datos de este fin de semana, porque tengo datos a mediados de la semana pasada, se había cosechado cerca del 30% ya del maíz total del país, y la soja venía un poco lenta, 5%, seguramente en este último fin de semana largo de Pascuas, las máquinas deben haber avanzado bastante más por los campos, pero bueno, estamos en el medio de la cosecha, ¿no? Sí, estamos en medio de la cosecha media retrasada, ¿no? Sí, venía un poco retrasada, y eso también genera algunas oportunidades, ha estado generando algunas oportunidades de precio. El precio no. También es una señal de cautela, cuidado si uno se dilata mucho en la toma de decisiones, porque bueno, va a terminar tomando las decisiones cuando esté todo el mundo vendiendo, ¿no? Sí. ¿Cómo vienen ustedes con las liquidaciones, Ariel? Hoy Graci está liquidando, digamos, el productor agropecuario está liquidando, no está liquidando, ¿cómo viene esa parte? La verdad es que tenemos, bueno, mucha cautela en esto que decimos, ¿no? Desde que fue la toma de la medida, en mercados que se están como reacomodando, Bien. ¿no? A ver a dónde se encuentra el piso. Fueron muy pocas ruedas, la realidad es esta, porque desde que se tomó la medida hasta el día de hoy fueron Sí, muy pocos días. muy pocas ruedas. Muchos estaban esperando previamente
previo a la medida, muchos estaban esperando que algo iba a pasar con el tipo de cambio, entonces había muchos que estaban, esperando que en realidad el tipo de cambio se pudiera disparar con el acuerdo y demás, cosa que al final no ocurrió, por una parte, y muchos también estaban esperando cosechar para empezar a comercializar. Entonces, digamos, quizás no vienen siendo jornadas demasiado destacadas en términos de volumen, pero seguramente acá para adelante, ya con el tipo de cambio un poco más estabilizado y los productores avanzando sobre los campos, empezando a cosechar, empezando ya a saber cuál es el volumen de producción que efectivamente van a tener, empecemos a ver un mercado un poco más activo en términos de ventas. Bien. Y sobre todo en este contexto, ¿no?, donde vemos que el tipo de cambio sigue cayendo, los precios en pesos, para los que tengan obligaciones en pesos, van a seguir bajando, y eso, también puede ser, podría llegar a generar un tipo de incentivo, ¿no?, a tomar decisiones. Ariel, una de las últimas preguntas para ir terminando. Hoy tenemos el tema de retenciones. Se informaba el otro día que a partir de julio, esta medida en la que estamos hoy en día es de enero a esta parte. Hoy la soja tiene una retención del 26%, ¿verdad? Me parece que es un poco menos, creo que es de 24... 24,5, perdón, 24,5, todo lo que sea. Que, digamos, a partir de julio lo que vuelve es a subir al original, al 31%. Sí, exacto. Digamos, volverían todos los niveles originales. Sí, pasa que hay que diferenciarse entre sus productos y... Sí, lo que está relacionado o lo que está específicamente. Bien. Vos que hoy aconsejás, hoy un productor agropecuario, vamos a poner, soy un productor agropecuario que estoy... Disculpame, simplemente, perdón, para aclarar la confusión. Sí. Sería 26 para la soja y que podría volver a lo mejor a 33. Bien. 24 y medio para este producto que podría volver a 31. A 31. Y de 9 y medio para trigo y maíz que podría volver a 12. Perfecto. Hoy te llamo por teléfono, llamo a Graci, le digo, Ariel, escúchame, ¿qué hago? Tengo el campo, tengo 800 hectáreas, tengo soja, liquido hoy, especulo un poco más, o liquido después de julio. Hoy, ¿qué me recomendás vos hacer? Yo creo que la decisión tiene mucho que ver con el objetivo que tenga la persona que tiene que tomar la decisión. Precisamente para qué necesita esos fondos, ¿no? Una cosa es que esté intentando realizar algún tipo, como decíamos, inversión inmobiliaria. A ver, para inversión, ponele que sea para inversiones inmobiliarias, y alguna inversión de títulos o acciones o bonos, lo que fuese, digamos, una parte y parte, digamos. ¿Qué me decís hoy? Me decís, Lucas, ¿vendé, liquidar o esperar? ¿Qué hago? Daría la sensación de que podría ser un buen momento para empezar a pensar en tomar decisiones de esto, sobre todo si ya se sabe que uno va a tener una buena producción, o viene copiado de la campaña anterior. Sí, porque y estamos en un contexto donde hay que tener varias cosas o poner varias cosas en la mesa. Lo que plantea lo que planteó el gobierno de no bajar retenciones, que salió bastante efusivo la semana pasada a recordarnos a todos, a mí me generó justamente mucho ruido y lo comentaba el día sábado también, en que me he hecho unas consultas apenas después de los anuncios. Bien. Cuando el mismo gobierno plantea que va a aumentar el superávit, en un contexto donde tiene miedo de que la desaceleración del mundo le pegue a Argentina y que desaceleración significa menos recaudación, ¿sí? Sí. A mismas alícuotas, menos recaudación. Entonces un gobierno que sea la mayor, estoy buscando aumentar el porcentaje de recaudación sobre el PDI, porque hay ciertos temores. Yo creo que eso quizás puede reafirmar la hipótesis de que después salió justamente a crear el gobierno, es decir, bien que las retenciones posiblemente, mejor dicho, no las vamos a mantener recortadas, van a volver a sus niveles originales. Claro. Es como que eso reforzó hasta la semana anterior a los anuncios. Yo pienso, dicho, mira, la verdad es que quizás posiblemente como estamos en área electoral esto se estire, pero viendo que piensan ajustar el paquete fiscal o que están
tienen una preocupación ahí, pareciera ser muy razonable, o podría ser muy razonable, que el gobierno, cuando llegue el momento, vuelva a colocarla en el nivel original. A nivel Y sobre todo que salió ya anunciado, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces eso le pone un poco de condicionamiento a la posibilidad de ver mejorías de precios, ¿no? En ese sentido. Perfecto. Por otra parte, acá vamos a estar llenos de soja, Claro. y de maíz, porque ahora todavía estamos con un 100% de cosecha de maíz, la soja que recién arrancó, venimos con un poco de soja de la campaña anterior, entonces, digamos, pareciera ser difícil pensar en un escenario sumamente alcista para la soja. La guerra comercial entre Chile y Estados Unidos tampoco, digamos, parece haber encontrado ya una situación de estabilidad. No se sabe cuál va a ser el desenlace, pero tampoco parece ser un elemento que no. pueda inclinar mucho la balanza a favor nuestro en términos de mejorar nuestras cotizaciones y al resto del mundo, que en el resto del mundo los precios no suban. Claro. Entonces, en todo este contexto, hoy, como está planteada la situación, si alguien dice, necesito hacer ventas para comprarme, para hacer una inversión inmobiliaria, o parecería ser que podría ser un momento bastante propicio, ¿no? Acá nadie tiene la bola de cristal, No, en Argentina, pero, y sobre todo, el otro punto relevante es, ¿qué pasa con el gobierno que dice que va a comprar el piso de la banca y la banca se va a caer al 1% mensual? Claro. Y encima, como que estamos en un escenario, quizás eso es más relevante a lo mejor para el que está mirando el escenario en pesos, pero sí a lo mejor puede, quizás no le afecte tanto en términos de los dólares net que va a poder comprar con sus granos, pero sí a lo mejor después le va a impactar en el precio de las propiedades dentro de 2, 3 o 4 meses. Sí, sí, tal cual. Digamos, en el caso, en lo que es nuestro rubro, tenemos una alza de precio de metro cuadrado, digamos. Eso es en breve y en muy poco tiempo ya se viene viendo. Ya tenemos un aumento, pero bueno. En el caso del rubro nuestro, los precios que subieron van acompañados por el mercado está comprando y se está dando cuenta de que viene en subida el precio, entonces bueno, la gente sale a comprar, esa es la realidad. Pero bueno, son escenarios, digamos, que uno tiene que tener en cuenta, particularmente nosotros, porque vivimos trabajando con nuestros grandes clientes, son los productores agropecuarios que siempre han confiado en la compra de nuestro producto, y importante, digamos, tener y conocer el escenario. Yo esta mañana estuve desayunando con un productor agropecuario, con el yerno de un productor agropecuario, entonces me decía, mirá, en el campo nosotros viene bien la soja, salió rara, tenemos buena, una parte está buena, otra parte no está tan buena, bueno, diferentes cosas. Me dice, pero ¿qué hago? ¿Salgo a comprar propiedades? ¿No salgo a comprar propiedades? Liquido, digamos, si el escenario va a ser $1.100 en junio, me conviene liquidar en breve porque después voy a tener un 33 de retención. Viste, hay como una incertidumbre, digamos, la gente, el productor agropecuario está queriendo saber dónde coloca o qué es lo que hace. Bueno, hay diferentes alternativas, pero lo importante es tener en claro el panorama de lo que viene pasando con el levantamiento del cepo. Yo creo que se va a ir acomodando, creo que esta semana y la próxima va a ser así bastante movida. Esperemos que el dólar, si puede subir la brecha, que suba un poco más, porque sería importante que no esté tan sobre el piso. Creo que para todos, digamos, es importante eso, pero... Claro, yo te tomo ahí te recapitulo algo que mencionaste que me parece muy importante. Creo que al que más por el momento le generó beneficios es a los que tienden a mirarlo en un dólar mes. Sí. Para hacer a lo mejor este tipo de inversiones inmobiliarias o otro tipo de inversiones vinculadas al dólar mes, creo que ese es el que más se beneficia, porque a ese quizás no le afecte tanto si sube o baja el dólar, claro, porque lo que le afecta es cómo está parada la venta. Cómo está parada la venta, tal cual. Por eso te preguntaba antes hoy cómo se para el productor agropecuario o sobre qué estándares toma a ver para tener una idea del negocio que va a ser a futuro. Entonces, bueno, el dólar MEP me parece que es como vos me decís. Claro, yo no me había fijado que lo tengo que tomar como punto de partida para cierre de operaciones, para todo basarme en dólar MEP. Claro. Sí, hay algunas donde es clave y en otras, bueno. Sí, te va a tener que especificar, como todo. A ver, hoy en lo nuestro pasa exactamente lo mismo, Ariel. Hoy es ver las posiciones. Si convienen las posiciones en dólares o convienen las posiciones en peso. Estamos en una política que es la revalorización del peso, así que bueno, en algunas cuestiones tendrás que estar parado en peso y en otras en dólares. Es un poco ir leyendo el mercado. Ariel,
Quiero agradecerte esta charla. Gracias por ser tan claro en el panorama a partir del levantamiento del cepo. Nos estamos volviendo a comunicar y a todos les recomiendo, bueno, desde ya nosotros trabajamos con Grafi, corredora de cereales, creo que una de las empresas más serias del país, así que muchísimas gracias por este llamado. No, por favor, gracias a vos